tampoco iban a poder con Trump y ahí lo tienen. Una de las mayores apuestas que ahora mismo se barajan en el panorama político es la siguiente. En Madrid presidirá Ayuso y en España Cayetana. Pero con la que está cayendo, ¿es eso posible? Pasen y vean. Hace un par de días, el miércoles 3 de marzo de 2021, los españoles desayunábamos con la siguiente noticia. Díaz Ayuso disuelve la Asamblea y convoca elecciones en la Comunidad de Madrid. ¿Qué le llevó a hacer esto? Algunos dicen que esto ha sido una estrategia política brillante. ¿Pero es realmente así? Vamos a verlo. El mismo miércoles, el Partido Ciudadanos rompía inesperadamente el pacto de gobierno que tenía con el PP de la región de Murcia. Para el que no lo sepa, digo de forma muy resumida que en Murcia está gobernando lo que los más populistas llaman el trifachito, que son el PP, Ciudadanos y Vox. De esta tríada realmente solo tienen realmente el poder PP y Ciudadanos. Bueno, pues resulta que inmediatamente después de que Ciudadanos rompa con el PP, apoya una moción de censura planteada por el PSOE de Murcia. En esta moción se pide la dimisión de Fernando López Miras como presidente autonómico y se propone como candidata principal a Ana Martínez Vidal, que es la portavoz de Ciudadanas en Murcia. Que sea ya la candidata ya es de por sí una irregularidad, porque si al final es elegida, tendríamos en Murcia a una presidente que en las elecciones autonómicas solo sacó 6 escaños, es decir, solo el 12% de las votaciones. La pregunta es, si ha sido el PSOE quien ha propuesto la moción de censura, ¿por qué no propone como candidato a la presidencia a alguien del PSOE si ellos sacaron 17 escaños, que son el 32% de los votos? ¿Por qué si el PSOE tiene más votos y además es el que plantea la moción de censura, no propone un candidato del PSOE? Señores, pues la respuesta es clara, y es que a veces en política no tiene más poder el que más votos tiene, sino el que está en disposición para permitir que se cumplan ciertas cosas. Y eso es lo que ha pasado con Ciudadanos en Murcia, que aunque fuera un partido político pequeño, era el único que estaba en disposición de permitir que la moción de censura del PSOE prosperase. Si Ciudadanos no hubiese apoyado la moción de censura del PSOE, jamás saldría adelante porque no habrían votos suficientes en la Asamblea. Y es precisamente en este caso cuando un partido pequeño puede llegar a tener de forma virtual y momentánea gran parte del poder. En las elecciones nacionales vimos algo parecido con Bildu y PNV, y ahora en esta moción de censura a la murciana lo estamos viendo con Ciudadanos, que le ha dicho al PSOE: sin mi ayuda vuestra moción de censura no prospera. Si queréis que prospere, me tenéis que dar la presidencia. Y el PSOE ha cedido porque le da todo 8,80 con tal de acceder al poder. Por eso y porque Ciudadanos, que es un partido moribundo, probablemente termine siendo engullido por las filas del PSOE, por lo que darles la presidencia a Ciudadanos de alguna forma es como dársela a ellos mismos. Y en este punto quiero desvelar una estratagema pueril de Ciudadanos. Su portavoz, Ana Martínez Vidal, dio una rueda de prensa diciendo que rompía el pacto del gobierno con el PP porque la cogobernanza era insostenible, que no se merecían eso los murcianos, que no se podían seguir permitiendo el escándalo de las vacunas y otras pantomimas que evidentemente no son ciertas. Porque ya les digo yo a ustedes que si el PSOE no les hubiera concedido la presidencia, los de Ciudadanos seguirían chupando del frasco y tragándose las dobladas, que es lo que han hecho casi siempre, y lo que suele pasar con un partido que siempre ha sido un veleta y ahora además un traidor que ha perdido toda confianza y credibilidad. Y una muestra de esto que digo es que Inés Arrimadas dijo hace unos meses que quien plantea una moción de censura en plena ola de pandemia es una irresponsable y tiene un problema moral. Ya sabemos entonces lo que son, unos irresponsables con problemas morales que han perdido toda confianza y credibilidad. Los ciudadanos de la región de Murcia no se merecen un vacunagate. Los murcianos no merecen más escándalos mediáticos diarios. Los murcianos no merecen que esta inestabilidad en plena crisis sanitaria ni que el PP regional esté obstaculizando la gestión de este gobierno. Confianza y credibilidad. Esas son precisamente las dos cualidades que no tiene Ana Martínez Vidal, la que va a ser presidente de Murcia, que ahora pertenece a Ciudadanos, pero que antes pertenecía al PP. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Apoyar una moción de censura del PSOE contra el PP. Una mujer que era del PP apoyando al PSOE para derrocar al PP. ¿Eso es tener dignidad? ¿O son cosas de políticos resentidos que no saben cómo poner el huevo en la saca? Y otra cosa más, Anita la Cambiabandos presidirá Murcia liderando un partido que solo obtuvo 6 escaños en las elecciones autonómicas. Si de verdad le preocupara a los murcianos, como decía, para justificar su traición al PP, si de verdad lo preocupara lo que tienen que decir los murcianos, convocaría nuevas elecciones enseguida. Eso sería lo más elegante y democrático. ¿Usted cree que lo hará? No caerá esa breva. Y mucho menos viendo lo que pasó ayer por la mañana en Murcia, en la plaza del Cardenal Belluga, que a Abascal se le ocurrió decir que iba y miren la que se formó. Y en ningún caso pensábamos que iba a ocurrir en esta plaza lo que ha ocurrido, que es un síntoma del sentir de Murcia. Pero quiero, además de daros las gracias, pediros que mantengáis la seguridad, la distancia física
y que respetemos toda la normativa sanitaria. Oiga, y ni un contenedor quemado habiendo tanto facha. ¡Qué disparate! La nota graciosa de esto es que Malena Contestí, que la echaron de Vox, estuvo un par de años en el abismo de la nada y justo ahora que había logrado sacar la cabecita fichando por Ciudadanos, le cae toda esta debacle encima. No la estoy llamando café, pero vaya currículum que se está forjando la colega. Porque Ciudadanos, si no pasa algo extraordinario, es un partido que será engullido por el PSOE. Si Malena no se marcha, podría darse la circunstancia de que tuviéramos a una mujer política que pasó de Vox al PSOE. Tela marinera. Otro cabo suelto es Toni Cantó, que ya publicó un tuit en donde decía que no se había enterado de la moción de censura en Murcia. Y una de dos, o dice la verdad o miente. Si miente es un indeseable que está intentando guardarse las espaldas para tener alguna salida honorable hacia algún otro partido. Y si dice la verdad, entonces su posición en Ciudadanos es irrelevante, habida cuenta de que no le avisan de las mejores jugadas del partido. Mienta o diga la verdad, su futuro también es incierto, porque si decide quedarse en Ciudadanos, se hundirá con el barco en completo, a no ser que se deje engullir por el PSOE, ese partido al que tanto ha criticado por pactar con Bildu. Y si decide marcharse, ¿qué partido podrá darle la bienvenida? Póngalo en los comentarios. Resumiendo, tenemos que Ciudadanos y PSOE se alían para derrocar al PP de Murcia. Nada más suceder esto, Ayuso disuelve la Asamblea de Madrid y convoca elecciones anticipadas. A muchos os podrá parecer un disparate, pero en realidad es una jugada maestra. Y os voy a explicar por qué. En Madrid se da la misma circunstancia que en Murcia, es decir, que gobierna el PP con Ciudadanos y un acuerdo con Vox. Al ver lo que pasaba en Murcia, Ayuso, que es muy cuca, ha dicho, antes de que me hagan a mí lo mismo, es decir, antes de que me planteen una moción de censura y me derroquen en la Asamblea con los votos de los diputados, lo que hago es disolver la Asamblea y convocar elecciones, para que así mi destino lo decidan los madrileños en las urnas y no unos diputados que además no me quieren ver ni en pintura. No me puedo permitir que Madrid se pare ahora. No puedo consentir que todo lo peleado por los madrileños en estos meses se derrumbe. No puedo aceptar que suban los impuestos, que entren a adoctrinar en los colegios, que cierren los comercios o la hostelería o que destruyan el tejido empresarial de Madrid, o que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir. El daño que se provoca a España no lo quiero también aquí. En definitiva, no puedo permitir que Madrid pierda su libertad. Por eso pongo mi cargo a disposición de los madrileños que con su voto el próximo martes 4 de mayo decidirán qué políticas quieren para su administración. Esto, como digo, es una jugada maestra que pone de manifiesto que Ayuso no se duerme en los laureles. Pero ojo, porque no todo es color de rosa para Ayuso. Porque es que casi de forma instantánea a que Ayuso disolviese la Asamblea, Más Madrid y PSOE presentaban su propia moción de censura contra ella. Es decir, hay dos mociones de censura que de alguna forma enredan todo esto. Y os explico por qué. Hay una ley que regula todo esto de las mociones de censura y la disolución de la Asamblea. En concreto es la Ley 5/1990 del 17 de mayo, reguladora de la facultad de disolución de la Asamblea de Madrid por la Presidenta de la Comunidad, que dice así. Artículo 1, punto número 1. El presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución anticipada de la Asamblea de Madrid. Y punto número 2, no podrá acordarse en ningún caso la disolución anticipada de la Asamblea de Madrid cuando se encuentre en tramitación una moción de censura. Y señores, echa la ley y echa la trampa. Ya verán por qué. Al leer estos dos artículos, uno a primera instancia podría decir, bueno, la moción de censura se ha registrado después de la disolución de la Asamblea, por lo que la moción de censura no es válida. Eso es lo que podría decir uno a primera instancia. Pero si se le ocurre interpretar el punto número 2, entonces viene la de Dios es Cristo, porque podría decir lo siguiente. Ojo, que es una moción que ya estaba en trámite. Y esa es una de las claves. ¿Qué significa que una moción se encuentre en tramitación? ¿Quiere decir que se está confeccionando o quiere decir que ya se había registrado y se empezaba a debatir? Si es lo primero, la moción no es válida y hay elecciones. Si es lo segundo, no habrá elecciones y habrá debate de moción de censura. Pero es que además de esto, la ley sigue diciendo lo siguiente. El decreto de disolución se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y entrará en vigor en el momento de su publicación. Y claro, aferrándose a esto último, las mociones de censura son válidas, porque el decreto de disolución fue publicado un día después de que Ayuso hiciera el comunicado. Y a esto es a lo que se aferran tanto el PSOE como Más Madrid para decir que sus mociones de censura son válidas. Por cierto, Más Madrid propone como presidente de Madrid a Mónica García, la misma que el otro día protagonizaba la película de terror La señorita Parabellum. Como diría Matías Prats, cualquiera diría que esta moción era su bala en la recámara. El dilema está servido, señores. ¿Serán válidas las mociones de censura o no serán válidas? Por el momento han sido aceptadas. Veremos qué ocurre.
De nuevo tenemos dos opciones. Si al final son válidas las mociones de censura, lo más probable es que Ciudadanos actúe de nuevo como el traidor de la película y se quiten a Ayuso de en medio. Lo han hecho con el presidente de Murcia y lo pueden volver a hacer en Madrid si las mociones se celebran. Si por el contrario no se celebran las mociones de censura y los madrileños tienen elecciones autonómicas que están fijadas para el 4 de mayo, Ayuso podría ser la gran beneficiada, porque mi parecer es que la gente está harta de tanto podemonger y quiere a gente que, como Ayuso, ha demostrado ser muy capaz de gobernar en situaciones adversas. Sin embargo, y aunque este escenario fuese el más idílico para el PP de Ayuso, no deberían perder de vista al Vox de Monasterio, porque Vox está imparable, crece como la espuma y no sería una locura, viendo lo que ha pasado en Murcia, que Vox, si no llega a superar al PP en las elecciones, se queda al menos en esa posición privilegiada de poder decidir el futuro gobernante de la Comunidad de Madrid. Mi punto de vista es que Vox jamás podrá pactar con ninguna izquierda actual, pero sí puede llegar a cogobernar con el PP de Ayuso en Madrid, porque aunque a nivel estatal el PP se comportase como un auténtico barrio bajero al insultar la dignidad de Vox cuando ellos plantearon la moción contra Sánchez, aunque a nivel estatal se comportasen así, a nivel regional las cosas cambian. Hay otro tipo de pactos y otro tipo de intereses que pueden beneficiar a ambos partidos en el camino de las próximas elecciones generales de España. Y no me malinterpretéis, que yo no quiero en ningún lugar ni en ningún momento a ningún partido corrupto. Y si de mí dependiera, gobernaría Vox en toda España para ver si es verdad todo lo que dicen. Pero esto no se trata de lo que a mí me gustaría, sino de lo más probable. Y lo más probable es que en Madrid, si hay elecciones, termine habiendo un pacto entre PP y Vox, y eso sea un fiel reflejo de lo que pueda pasar después a nivel nacional. Empezaba diciéndolo, en Madrid gobernará Ayuso y en España Cayetana, que desde que la sacaron del Congreso ha hecho una férrea defensa de su actividad política y de alguna forma se está postulando en la sombra como la nueva Margaret Thatcher, esa dama de hierro a la española que probablemente termine desbancando a Pablo Casado, que últimamente solo ha demostrado ser un mindundi acomplejado al que no parece pesarle eso de tener que arrodillarse ante los dictámenes de la izquierda. Si hay elecciones, en Madrid gobernará el PP de Ayuso con pacto de Vox. Cuando las elecciones sean a nivel nacional, muchos apuestan por Cayetana, yo sigo apostando por Abascal, porque del PP ya sabemos lo que esperar. Pero ¿y Vox? ¿Qué tienen que decir? Señores, eso sí hay elecciones, pero no está claro, porque las mociones de censura han sido admitidas. A ver qué pasa. Pase lo que pase, Inés Arrimadas no está invitada a la fiesta, porque ha demostrado no tener decencia ni liderazgo. Ella sola ha terminado convirtiendo un partido como Ciudadanos, que podría haber sido determinante en el panorama político español, en una mera anécdota residual que poco a poco se irá perdiendo, como lágrimas en la lluvia. Si hay elecciones, se celebrarán el 4 de mayo, el día en el que los fans celebran la guerra de las galaxias. Quizás por eso los de Ayuso han puesto este lema: socialismo o libertad. Casi nada. Señores, elecciones o mociones. Si finalmente Ayuso dice adiós, desde luego sería inesperado. Aunque tal y como están las cosas, todo es posible. Me parece a mí, no obstante, que tenemos teatro para rato. Pero aún así no hay que olvidar que seguimos teniendo 4 millones de parados, casi 1 millón en ERTE y más de 600.000 autónomos en cese de actividad. La hostelería quebrada y los hospitales colapsados. Que sí, que todo esto de los políticos emociona e interesa. Pero no nos olvidemos del pueblo, que somos los que al final pagamos los platos rotos. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.